¿cómo están? Este proyecto que son un par de repisitas para colocar, pueden ser especieros en la cocina o algunos libritos en la sala o en el cuarto, alguna decoración. Lo que vamos a hacer es sacar, eh, bueno, varios juegos, pero en sí cada juego consta de estas piezas. Entonces, por ejemplo, lo que es la base de la repisa, como es una repisa de ella, es una piseta que mide 50 centímetros, es un ancho de 13, pero puede ser por ahí, 13 o 14 centímetros. Lo que son las orejitas de los lados miden 8 y medio, igual los 13 centímetros de ancho. Entonces, una va a cada lado, colocada de esta manera. Y después atrás vamos a poner una piseta que mide, bueno, en este caso lo saqué de 3 centímetros, puede ser de 4 también, que se va a colocar aquí lo más alto posible, en la parte trasera. Y la parte de adelante va a llevar una pisita igual o un poquito más angosta, pero ya se va a ir un poquito más, más al centro, un poquito más abajo, para que mantenga la estética. Entonces aquí vamos a colocar, pueden ser especieros, libros, cuadernos, lo que ustedes quieran. Vamos a armar esto y ya vemos cómo queda el producto armado. Ok, como ven, aquí ya están las repisas. Como siempre les digo, digamos, esto siempre es bueno hacer bastantes, unas dos o tres o cuatro. Entonces, como les decía, las partes de los lados, una pisita al frente, otra más atrás, más arriba. Simplemente a la de atrás le hacemos un par de perforaciones para que lo cuelguen de la pared. O si no van a hacer esa pisita, pues se puede poner algunas plaquetas metálicas, si ustedes lo prefieren, pero es muy fácil así. Entonces, ¿cómo se pone esto? Pues se pega aquí así en la pared, de esta forma. Y aquí se ponen libros, se colocan libros, se pueden colocar especies, puede ser en la cocina para colocar especies, en la parte del refri, en un cuarto para colocar revistas, cuadernos, algún peluche, en la pantalla para colocar algún control, algunas cosas, para colocar figuras, lo que ustedes quieran. Y lo que hicimos fue aplicar redondos y tapar con tarugo todos los huequitos que hicimos. Todos los huequitos quedan tapados con tarugo. Aplicamos un pequeño redondo, lijamos y ya están listos. Entonces son dos repisas. Se puede poner una cerca a la otra, una más arriba. Pueden ser tres, cuatro, los pueden colocar como ustedes quieran o puede ser solamente uno. Es muy fácil. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar el tinte, como siempre les digo, usen productos de buena calidad como este, que es antihongos, termicida, secado rápido, perfecto para interior, el color es muy bonito. Eso vamos a dar como sello y después le echamos otro colorcito para encima para darle un tono final. Entonces voy a aplicar esto y ya les muestro cómo queda el producto. Y aquí ya tenemos el producto con la primera mano. Entonces, como ustedes ven, ya está sellado el hilo. Si ustedes lo notan, ya se ve parejo, bonito, sellado. Todo lo demás, los huequitos. Entonces, eso es solamente una mano del producto que les mostré. De aquí ya lo lijamos con lija 240. Después de aplicar el sello para que quede fino, suavecito, terso, suave. Igual como les decía, son dos, ¿verdad? Esto lo aplicamos con mecha. Aquí tienen un video ustedes de cómo aplicar el producto con mecha. O sea, con mecha, con un trapo viejo, con una camisa vieja, con una de estas, una teacher, con cualquier cosa, ustedes pueden aplicar estos químicos. No tiene que ser con una pistola, no tiene que ser con brocha, no tiene que ser como un profesional. Simplemente solo aplica con esto con cuidado y queda bonito. Ahora, vamos a aplicar la capa final. La capa final igual lo vamos a hacer con este producto. Este producto es igual, es un 3 en 1, pero me gusta más el otro para sellar. Este me gusta para el acabado, porque el color es bonito, es un Wenge oscuro. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Pues muy sencillo. Simplemente sumergimos la mecha y empaque un poquito y lo vamos aplicando con cuidado, poco a poco. Ve cómo va el tono. Súper sencillo, lo llevamos parejo, lo vamos aplicando y vamos dando el tono, vamos dando el brillo y no tenemos que venir y gastar en un compresor caro, gastar en pistolas de pintar caras, pensar que esto no lo puedo hacer yo, esto lo puede hacer cualquier persona, simplemente con paciencia, con buen pulso y aplicándolo con cuidado. Es un producto que queda bonito, ¿ves? Así de fácil. Entonces lo que voy a hacer es que voy a embarrarlo por todos lados, obviamente, para dar el color lo más uniformemente posible. Y ya les muestro entonces cómo queda el producto listo, el producto acabado. Entonces ya vamos a esa parte de cómo queda todo listo. Y ya están las repisas, entonces esas otras repisitas, ya ven el color como queda muy bonito, se llama Wenge oscuro, digamos aquí está como un café añejado con solamente una mano, si ustedes pasan dos, tres manos le va a dar un color más oscuro, entonces en esto ustedes siempre hacen dos,
Entonces, como ven, les pueden colocar así, les pueden colocar aquí, intervalos. Esto se atornilla a la pared muy sencillo, simplemente la arriman donde va a ir. Le hacen perforaciones en estos huequitos que ven acá, ¿ves? Acá y ese otro de acá. Perforan y cuelgan de la pared y quedan suspendidos. Pueden colocar libros en un cuarto, peluches o recuerdos. En la cocina pueden colocar especieros, especies, decoraciones. En la sala pueden colocar decoraciones, suculentas, los cactus chiquiticos, libros. Pueden hacer 3, 4, 5, la cantidad que ustedes quieran. Es un producto muy bonito. Si ya saben lo que pueden hacer para apoyar el canal, dale me gusta, compartir, comentar y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.